queremos representar la función f de x igual a 3x dividido por la cantidad 4 más x como una serie de potencia en esta forma aquí. Luego queremos calcular los primeros coeficientes de la serie de potencias. Luego encuentre el radio de convergencia. Haremos esto usando lo que sabemos sobre las series geométricas infinitas que se dan a continuación, donde si tenemos una serie geométrica infinita en esta forma aquí, observe, A es el primer término de la serie y R sería la razón común, entonces esta serie converge si el valor absoluto de R es menor que 1. Y converge a donde la suma infinita sería igual a dividida por la cantidad 1 menos R. Entonces, debido a que nuestra función f de x se parece a la fórmula de esta suma infinita, podemos usar esto para ayudarnos a encontrar la serie de potencia. Pero mirando esta fórmula aquí, A en realidad sería una constante. Y observe cómo tenemos un factor extra de x en el numerador. Entonces, si se nos da la función f de x es igual a 3x dividido por la cantidad 4 más x, para ayudarlo a encajar en este formulario aquí, factoricemos la x del numerador y escribamos esto como x veces, tendríamos 3. Y nuestro denominador debe ser una diferencia, no una suma. Entonces, escriba 4 más x como 4 menos x negativo. Ahora, nos estamos acercando para que esto se ajuste a la forma, pero observe cómo el denominador debe ser 1 menos r, y ahora tenemos un 4 aquí. Necesitamos que estos 4 sean 1, y por lo tanto, dividiremos el numerador y el denominador por 4. Para que se ajuste a la forma. Entonces esto nos daría x veces, tendríamos 3 divididos por un 4, eso es 3 4, dividido por, bueno, 4 dividido por 4 es igual a 1. Por eso dividimos el numerador y el denominador entre 4. Y luego tenemos menos, tendríamos x negativo dividido por 4, o simplemente x negativo sobre 4. Entonces observe en esta forma, deberíamos poder reconocer que A es igual a 3 4, y R, la razón común, es igual a negativa x dividida por 4. Y, por lo tanto, podemos decir que nuestra función f de x es igual a, no se olvide de este factor adicional de x, entonces tenemos x veces la suma de n es igual a 0 a infinito de a, que ahora conocemos como 3 4, multiplicado por r elevado a la potencia de n, que sería negativo x dividido por 4, elevado al poder de n. Ahora cambiemos la forma de esto. Escribamos esto como la suma de n es igual a 0 e infinito de, tenemos este factor de 3. Y luego para x negativo elevado a la potencia de n, factoricemos 1 negativo a la enésima, dejándonos con x a la potencia de n. Pero si incorporamos este factor de x, tendríamos un factor más de x. Entonces podemos escribir esto como x elevado a la potencia de n más 1. Y mirando el denominador, tenemos 4 a la enésima veces otro factor de 4. Entonces tenemos 4 elevados a la potencia de n más 1 también. Ahora, observe que tenemos tanto x como 4 elevados a la potencia de n más 1. Simplifiquemos esto una vez más. Escribamos esto como la suma de n es igual a 0 al infinito de 3 veces negativo a la enésima veces, tendríamos x dividido por 4. Elevado al poder de n más 1. Y ahora encontremos los primeros términos para encontrar nuestros coeficientes, c sub 0 a c sub 4. C sub 0 representa el coeficiente del término de grado 0 con el término constante. C sub 1 representa el coeficiente del término de grado 1 hasta c sub 4, donde c sub 4 representa el coeficiente del término de grado 4. Entonces, observe en este caso, cuando n es igual a 0, el primer término de la serie sería 3 veces negativo 1 a 0 por x sobre 4 a la primera potencia. Entonces tendríamos 3 veces x sobre 4 al primero. Luego, cuando n es 1, observe cómo el término sería negativo. Entonces tendremos menos 3 veces x sobre 4 por segundo. Observe que cuando n es 2, el término sería positivo. Entonces tenemos más 3 veces x más de 4 a la tercera. Observe cómo este término es de grado 3,
por lo que este próximo término será el último término para encontrar el coeficiente c sub 4. Entonces, cuando n es 3, observe cómo el término sería negativo porque tenemos 1 negativo al tercero. Entonces tendremos menos 3 veces x dividido por 4. Elevado a los 3 más 1 o cuarto poder. Observe cómo este era del término cuando n era 0, este era del término cuando n es 1, este es el término cuando n es igual a 2. Este era del término cuando n es igual a 3. Así que sigamos adelante y simplifiquemos estos términos. Entonces aquí tendríamos 3 4x. Y luego tenemos menos 3 veces x sobre 4 al cuadrado, eso sería 3 16x al cuadrado. Observe cómo tenemos 16 en el denominador porque tenemos 4 al cuadrado en el denominador. Entonces tendríamos más, 3 veces x sobre 4 al tercero, eso sería 3 sobre 4 al tercero, eso va a ser 64x para el tercero. Y luego tenemos menos, 3 veces x sobre 4 al cuarto, eso sería menos 3 sobre 4 al cuarto, eso es 256. X a la cuarta. Y así. Ahora encontremos los coeficientes. Sin embargo, debe tener cuidado, CC0 representa el coeficiente del término de grado 0 el término constante. Observe cómo no hay un término constante en los términos de la serie de potencia. Entonces C sub 0 es 0. C sub 1 representa el coeficiente del término de grado 1, que es 3 4. C sub 2 sería negativo 3 16. C sub 3. El coeficiente del término de grado 3 sería 364. Y C sub 4 sería negativo 3 256. Así que hay que tener cuidado aquí. Nuevamente, C sub 0 representa el coeficiente del término de grado 0 el término constante. Entonces, si faltan términos, algunos de estos coeficientes pueden ser 0. Y ahora necesitamos encontrar el radio de convergencia. Recuerde, esta serie de potencia converge cuando el valor absoluto de R es menor que 1. En nuestro caso, R es igual a negativo x dividido por 4. Entonces, la serie de potencia converge cuando el valor absoluto de x negativo dividido entre 4 es menor que 1. Podemos pensar en esto como negativo 1 4x. Dado que el valor absoluto de 1 4 negativo es 1 4 positivo, podemos escribir esto como 1 4 veces. El valor absoluto de x es menor que 1. Si multiplicamos ambos lados por 4, esto nos daría que el valor absoluto de x es menor que 4. Y dado que el valor absoluto de x debe ser menor que 4, esto nos dice que el radio de convergencia es 4. Dado que el valor absoluto de x debe ser inferior a 4, x debe ser inferior a 4 unidades desde 0 para que esta serie de potencia converja. Si quisiéramos determinar los de convergencia, observe cómo tendríamos que resolver esto para x. Tendríamos que x es menor que 4, y x es mayor que 4 negativos, que debería ser el intervalo abierto de 4 negativos a 4 positivos. Observe cómo el intervalo se centra en 0 y tenemos un radio de 4 que podemos determinar cuando obtenemos el valor absoluto de x es menor que 4. Echemos un vistazo a la gráfica de nuestra función f de x, así como a la gráfica de la función polinómica dada por estos primeros 4 términos de la serie de potencias. La función original está graficada aquí en azul, y los primeros 4 términos de nuestra serie de potencia, llamada serie de potencia de Maclaurin, ya que está centrada en 0, observe, es una buena representación de la función alrededor de x es igual a 0. Si incluyéramos más términos en la serie de potencia, sería una mejor aproximación. Y recuerde que la serie de potencia convergería en el intervalo de 4 negativos a 4 positivos. Espero que hayas encontrado esto útil.